El portal de estilo de vida más importante de México, TheHappening.com, organizó un panel para hablar sobre la nueva realidad en el turismo y entretenimiento, dos de las actividades recreativas favoritas de todos. Escuchémoslos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Quirino Gutiérrez y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este panel de turismo y entretenimiento en esta nueva realidad presentado por The Happening para abrir camino a estos nuevos formatos que seguramente tendremos y veremos en la industria tanto del entretenimiento como del turismo. Y para poder platicar y tener evidentemente las mejores opiniones, voy a presentar a los panelistas invitados, empezando por Cristian Pastrana, director de Comunicación y Asuntos Públicos de Aeroméxico. Hola, Quirino, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. También tenemos a Thomas Jecklin, director general de San Regis Mexico City. Hola, Thomas, ¿cómo estás? Excelente, muchísimas gracias, Quirino, por la invitación, un orgullo y un honor estar en este panel. Muchísimas gracias. También tenemos a Alejandro García Orraca, cofundador de Sidetrack Agency. Hola, Quirino, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos estar en este panel para platicar un poquito sobre estos dos temas. Y finalmente tenemos a Antonio Vilches, también socio fundador de Archipiélago. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias, Quirino. Gracias por la invitación. Alex, Tomás, Cristian, gusto verlos y contento de compartir foro con ustedes. Y bueno, pasando un poco a todo este tema de cómo se ha enfrentado toda la situación que vivimos, la primera pregunta sería tener un poco de contexto y cómo es que lo han enfrentado desde sus áreas y cómo es que surgieron las ideas o los nuevos formatos para las experiencias de usuario. Y quiero comenzar contigo, Cristian, porque al final, pues el medio de transporte es básico para poder vivir el turismo. Pues efectivamente, digo, la movilidad para el ser humano es básica, ¿no? Y en la parte de turismo, el transporte aéreo sin duda es una parte importantísima en todo el mundo, de la que no podemos prescindir. Y bueno, pues estamos viviendo un fenómeno que al final del día tiene que ver con temas de salud y en la parte de la movilidad, que es pues una de las medidas que tenemos que tener para tomar precauciones sobre todo este fenómeno de salud que estamos viviendo es precisamente, entonces, para que nos demos una idea, hoy en agosto, la situación es al revés, el 70% de los aviones comerciales ya están volando. Entonces, eso muestra una recuperación, muestra otra tendencia, pero al final del día estamos en una nueva realidad y los que estamos aquí, que además, nuevamente, qué gusto que estemos los que estamos aquí porque podemos hablar desde distintos frentes, pues lo estamos viviendo, pero aún así hay una nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar y el turismo definitivamente y el entretenimiento ha cambiado radicalmente en los últimos meses y lo que toca es adaptarnos a esta nueva realidad de la que yo creo que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero para que tengan el contexto, imaginen ustedes que el 70% de la aviación mundial estuvo parada, ¿no? Hace poco tiempo y hoy ahí se va recuperando y bueno, los tiempos no van a ser tan rápidos como lo quisiéramos, pero vamos recuperando terreno. En ese mismo sentido, evidentemente la parte de los eventos se ve impactada y ahí me gustaría tener la opinión, por ejemplo, de Toño Vilches, ¿no? ¿Cómo es que evolucionan sobre esta misma complejidad? Gracias, Quirino. Para empezar, y sumando lo que Cristian dice, hablar de la situación que todos estamos viviendo implicaría un sinfín de perspectivas.
Los cuatro coincidimos en una, que es la de entretenimiento y turismo, pero aún dentro de ella, los puntos de vista o los puntos de partida dependen del contexto en el que te tocó vivirlos, del tamaño de empresa que tienes. Y bueno, escuchar a Cristian con Aeroméxico, pues es una perspectiva muy distinta a la de Archipiélago dentro de una situación general compartida, ¿no? Entonces, para nosotros, evidentemente, los frentes en los que trabajamos, que son tres, que es la parte de hospitalidad, restaurantes y bares, la parte de experiencias, eventos, festivales y ferias de arte, y la parte de mezcal, desde la producción de agave y la venta, se vieron altamente afectadas. Para entrar en contexto, como igual decía Cristian, el mezcal cayó 70% como categoría en los bimestres de semáforo rojo, los restaurantes se fueron al 0% in situ, y ahorita hablo de las oportunidades, y los bares al 0%, los festivales al 0% y los eventos físicos al 0%. Es decir, el mundo físico como lo conocíamos se fue al 0% y el mezcal de una categoría chica pero de doble dígito de crecimiento cayó un 70%, ¿no? Entonces, pues sí, se detuvo el mundo como lo conocíamos, se detuvo el mundo físico, pero eso sin duda, dependiendo del punto de vista, del punto de perspectiva de tu propia empresa, abre oportunidades interesantes, porque que se detenga lo físico no significa que se detenga el mundo. El mundo sigue girando y gira de distintas maneras, y en nuestro caso fue en lo digital. Cómo tuvimos que cambiar de manera express de formato, ¿no? Después de 12 años de generar felicidad en un espacio físico, entendimos que la felicidad no se debe al espacio, sino a la comunidad. Y fue cómo migras esa felicidad a nuevos formatos, a nuevos espacios y a las casas, para que así el quedarnos en casa y cuidarnos no significara dejar de pasarla bien, conectar y tener pues, lo que siempre hemos tratado de compartir desde Archipiélago por ya más de una década. Para Sidetrack, ¿cómo fue este enfrentamiento, Alex? ¿Cómo cambió la forma de ver pues esta parte del entretenimiento en el momento en el que de golpe nos llega esta realidad que tenemos que enfrentar? Claro que sí, Quirino. Pues en nuestro caso, y como platicaba Toño, ¿no? Sí es como interesante ver cómo, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo del tipo de industria y dependiendo del tipo de especialización, cambia muchísimo la perspectiva. En nuestro caso nos enfocamos en dos principales pilares, que es marketing, tanto experiencial como digital, y la parte de entretenimiento. Trabajamos con muchas marcas en la parte de marketing y entretenimiento, pues principalmente conciertos y festivales. Cuando todo inició, pues veíamos ya, el problema dejó de ser, vamos a posponer el festival y vamos a esperar tiempo, porque en realidad nos dimos cuenta que el posponer el festival o el cambiarle el formato por completo para que tuviera una presencia digital en casa de las personas, desde nuestro punto de vista quizá no fue lo ideal, y lo que nosotros empezamos a hacer fue a tratar de evolucionar, en ver cómo la agencia se transformaba y se hacía una agencia más robusta en un tema digital, no únicamente a nivel social media y a nivel de generación de contenido, pero sino también a nivel de generación de desarrollo para experiencia e interfaces de usuario, y cómo este tipo de experiencias pueden formar ya parte de una experiencia, ya sea para una marca o un festival, y darles una experiencia muy híbrida, que es donde nosotros visualizamos un poquito el futuro cercano ahorita, en ver cómo los formatos obviamente van a cambiar por completo. Y cuando anteriormente el enfoque era únicamente, por ejemplo, hablando de un concierto al artista, hoy en día el enfoque es, pues yo diría que 50% de la experiencia y 50% del artista. Entonces, si no evolucionamos como agencia y no vemos cómo vamos a hacer una integración de soluciones digitales o experiencias digitales en este tipo de proyectos, pues definitivamente nos vamos a quedar atrás. Y también es un tema de generación de contenido y ver cómo logramos que este contenido ya se vuelva más trascendental, porque va a vivir en un formato totalmente diferente. Entonces, prácticamente lo que nosotros estamos viviendo es una transformación completa como agencia. Es mucho estar haciendo research constante, sabiendo qué se está haciendo a nivel internacional. El cambio es muy rápido, entonces lo que hace un mes funcionaba, sabemos que en 2 semanas ya no va a funcionar. Entonces es estar evolucionando constantemente y ver cuáles son las tendencias para poder prepararnos para el futuro. Pero es una situación difícil, obviamente, pero creo que al mismo tiempo interesante, que nos va a ayudar muchísimo a evolucionar y a explorar pues nuevas
nuevos formatos y nuevas formas de hacer las cosas. Ahí coincido totalmente con esa opinión de las experiencias y paso con Tomás para que nos cuente un poco sobre esas experiencias. Ir a San Regis por sí solo y sobre todo el de Ciudad de México es una gran experiencia. Entonces, ¿qué ideas fueron las que surgieron en este momento de crisis para San Regis y que ahora va seguramente a generar una experiencia todavía más interesante y mejorada para el tema del hospedaje y la hotelería, que es fundamental, por ejemplo, si vas a un festival en el exterior? Que sin duda fue un gran impacto que vimos la magnitud en nuestro hotel y en nuestra empresa, que tenemos 7,000 hoteles alrededor del mundo. Lo vimos por ahí en febrero. Y de verdad, en marzo estaba claro, esa cosa está significativa. Pero bueno, no estaba en nuestro control, Quirino. Por lo cual empezamos a ver cosas que sí puedes controlar en este mundo. Empezando con uno mismo, de repente como líder de un emprendimiento, el reflejar positivismo en una difícil circunstancia fue muy importante para todos nuestros líderes en todos nuestros hoteles, incluyendo para mí. Hay que ver qué cosas hay, qué son las oportunidades dentro de todo esto. Y viste que a partir de abril, por las autoridades, los hoteles en la Ciudad de México y en muchas partes del país teníamos que cerrar, que fue también un gran impacto, pero a la vez hemos aprovechado ese tiempo. Sí hemos visto oportunidades, hemos visto que los comensales desean comer afuera, en aire libre. Nosotros convertimos un precioso jardín que tenemos en el tercer piso en un restaurante con pérgolas, con todo el ambiente, con un jardincito, con hierbas, ensaladas. Y pusimos un restaurante. Durante ese tiempo han sugerido oportunidades. Yo creo que nos hemos enfocado y esto al enfocarte en cosas que sí puedes controlar, mantienes tú el control sobre tú mismo, reflejas a tus consumidores que hay cosas buenas que están sucediendo y sobre todo para tus colaboradores es importante porque te miran y te preguntan. Entonces yo creo que enfocarse en lo que se puede controlar, hay oportunidades y de las cosas nuevas nos mantuvimos muy ocupados como Cristian nos platicó con las nuevas normas. ¿Verdad? La Ciudad de México era muy serio sobre la implementación de los nuevos protocolos. Eran cientos de páginas por industria, que es lo que hay que hacer. Nos dedicamos al pie de la letra a la implementación de los protocolos y con el Consejo Global de Marriott Internacional implementamos 200 estándares nuevos para perfeccionar el tema de higiene y limpieza y hablas de materiales nuevos como los sprays electrostáticos, hablas de químicos nuevos que son aprobados, además biodegradable y muchísimo entrenamiento. Entonces, esos 3 meses que por la autoridad muchas empresas estaban en pausa, se aprovechó perfeccionar lo que ya sabemos y hacerlo aún mejor. Y luego las nuevas oportunidades y todo esto con la intención de reflejar confianza en el consumidor. Cuando hemos podido abrir las puertas en todos nuestros hoteles, también acá el consumidor vio el protocolo, pero también vio temas nuevas y ve que sí se puede y hay una luz al final del túnel si uno se enfoca en lo que sí puedes controlar y en las oportunidades. Sin duda alguna, el tema de cómo lo enfrentas en el momento más crítico, creo que te abre muchísimas oportunidades. Y eso me da pie a pensar en lo siguiente, y quisiera empezar contigo, Toño. ¿Cuál crees que es ese mayor reto que van a enfrentar con todo el paraguas de oportunidades que tienen en tanto en tema gastronómico, festivales, bares? ¿Cuál es ese reto para ustedes como industria que cubre tal cual entretenimiento al 100% para esta reactivación de actividades y que al final hay ahí pues esa cosquilla, ¿no?, de la gente de saber
si voy o no voy, ¿no? Si me animo o no me animo a estar presente en estos lugares en donde se supone que hay un poco más de incertidumbre. Sí, Quirino, la verdad es que esa pregunta me parece bien interesante, porque para nosotros el mayor reto está en la evolución de nuestra creatividad, en la evolución de nuestra energía y en la madurez que ésta pueda ir tomando. La realidad es que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, pero también la transformación que tome es bien importante para que esto que vamos viviendo se convierta en algo sustentable y largoplacista y no simplemente un intento de correr más rápido o de demostrar que podemos transformarnos. Eso ya lo fuimos comprobando alrededor de los meses que ya hemos vivido en esta situación general. Hay muchas ideas que lanzamos, muchas que, como decía Alex, viven 2 semanas porque cambian las tendencias, muchas que simplemente demuestran un intento emocional, como hablaba Tomás, de lo primero es, pues nosotros, lo poco que está en control en ese momento es nosotros mismos, ¿no? Entonces ha habido ejercicios a lo largo de esta situación que demuestran que sí nos podemos transformar, que sí somos creativos, pero que no necesariamente demuestran que lo que hemos transformado va a perdurar. Ese es el reto. El reto es cómo la creatividad se vuelve sustentable. Hay ideas que llevamos a cabo al principio de esta situación que llegaron para quedarse y hay otras que han durado poco. Por ejemplo, te hablo de algunas ideas que llevamos a cabo que creo que son interesantes para el foro y que demuestran desde una perspectiva un poco atípica, lo divertido que ha sido la recreación de nuestra propia empresa. En el caso de Cancino, las pizzas, después de 10 años de espacios físicos, al momento que cierran, cómo migramos toda nuestra cultura operativa al espacio digital, al espacio online. Cómo de una frase muy clara que lo dice cada uno, que nuestra pizza es tu casa, cómo ahora tu casa es la mía, ¿no? Entonces generas esta evolución muy justa y muy padre que vivimos porque demostramos que sí era nuestra casa, nuestra pizza sí era nuestra casa. En todo momento que cerramos, nos abrieron miles y miles y miles y miles y miles de personas su casa para que entrara nuestra pizza. Pero eso se tuvo que dar en un plazo rapidísimo y migrar una cultura operativa que nos tomó más de una década construir en semanas. Habló de un proyecto muy interesante y hoy con mucho gusto puedo decir y mucho orgullo que en las plataformas de delivery tenemos las calificaciones más altas de México por parte del consumidor y eso habla de una cultura muy sólida que logró transformarse en una cultura digital. Ese es un caso de éxito. Otro ejemplo interesante es el que hicimos con Mezcal Unión. Las primeras semanas, meses, el foco era cómo podemos quedarnos en casa, porque al quedarnos en casa esto iba a pasar más rápido y esa luz al final del túnel, la que le hablaba Tomás, pues iba a llegar más rápido. ¿Qué hizo Mezcal Unión? En lugar de enfocarse en mezcal, se enfocó en unión. ¿Y qué hizo? Transformar espacios cerrados, restaurantes cerrados, bares cerrados en mercados orgánicos, con proveedores locales, con anaqueles de vecinos para que el vecino mismo tuviera economía para poder volver a comprar, de bartenders que se habían quedado sin trabajo, de proveedores orgánicos alrededor, de los campesinos con los que trabajamos y ellos mismos, entre todos, creamos Mercado Unión y eso permitió a los lugares pagar sus rentas, a los restaurantes pagar sus nóminas y a los proveedores seguir produciendo para que los demás pudiéramos quedarnos en casa. Y después la parte de festivales fue interesante y fue un ejercicio de eventos digitales, de cómo un Trópico, un festival que tiene el corazón de tanta gente, un Radio Bosque o hasta un Salón Acme, que son las plataformas que tenemos, o los mismos bares, Café Paraíso y Leonor, cómo podían vivir en el espacio digital y cómo crear estos live entertainment, que estuvo interesantísimo porque le aprendimos mucho, pero por ejemplo ahí también nos recuerda que hay una parte que tendrá que ser híbrida, no puede ser simplemente digital, ¿no? Al menos en nuestro caso y que nos recuerda, como Alex decía, que el futuro es híbrido, ni blanco ni negro, o sea, no se va a perder la parte física al querer estar juntos, pero también es cierto que podemos evolucionar. Y ahí fue un esfuerzo muy grande que hicimos de poder generar plataformas digitales que hoy dicen que rápido actuamos, pero para mí no es un camino de sustentabilidad que debamos de seguir. Entonces hubo de todo, por ejemplo, abrimos un restaurante en formato dark, un Cancino en la Nápoles,
que nos quedamos a la mitad de la obra y nos animamos a operarlo sin sillas, sin mesas y con una simple horno. ¿Por qué? Porque te recuerda que lo único que necesitas en la vida es un horno que dé felicidad, ¿no? Entonces, cada uno fue encontrando un poco su camino, pero como esta y 20, matamos un restaurante, Anand de Sichuan, que iba a abrir en General Prim, además, pues chino, en este momento, pues también representaba una ironía. Entonces, pues lo tuvimos que cerrar, pero ese ya estaba construido, ¿no? O sea, de repente, o sea, fue un manejo de energía extremo, que hoy la respuesta a tu pregunta es: ¿qué reto sigue? La madurez en la transformación de la energía, para no irnos de boca y demostrar que sí somos creativos, porque sí lo somos, sí podemos transformarnos, pero hay que elegir bien las batallas, porque esto tiene formato más de ultramaratón que de carrera de 100 metros. Alex, justo tú pusiste sobre la mesa la palabra híbrido, ¿no? Y a ti te preguntaría, ¿cómo están enfrentando ese camino que van a seguir, ya teniendo un poco la visión y opinión de Toño, en este caso con un paraguas de muchas oportunidades en el tema del entretenimiento? ¿Cómo va a evolucionar, por ejemplo, el tema sobre todo de los festivales, que es algo que la gente está esperando y que morimos por poder salir otra vez a disfrutar de los festivales, aun cuando ha habido ejemplos en el mundo que pueden llegar hasta tu casa? Exacto, sí, Quirino. La verdad es que lo que dices es muy curioso, porque han habido ya varios ejemplos de festivales internacionales que han tomado como diferentes caminos. Algunos, como Coachella, han decidido por completo cancelar o posponer la fecha. Tomorrowland generó una experiencia, la verdad, increíble en la cuestión digital y en la generación de contenido. Y pues en nuestro caso, por ejemplo, hablando de 3 de las plataformas que teníamos programadas para estas fechas y que desafortunadamente tuvimos que reprogramar, son Vaivén, que sucede en Jardines de México, Festival Imperial GNP, que iba a suceder en Parque Morelos en Tijuana, y Jet Setter, que era un viaje, era una especie de regata de barcos en La Paz. Pues los 3 tuvieron que ser totalmente reprogramados. Entonces, ahorita, adicional a tener toda esta problemática en cuanto a la logística de generar estos cambios de fecha, la reprogramación de los artistas, etcétera, nos estamos viendo involucrados en cómo vamos dejando al lado todas las nuevas medidas de seguridad e higiene que vamos a tomar, porque creo que ese tipo de medidas de seguridad e higiene es algo que siempre debimos de haber hecho, porque pues es algo obviamente que hoy en día nos damos cuenta que es algo necesario, no solo para evitar una posible enfermedad, sino quizá muchas. Entonces, adicional a eso, yo creo que el secreto está en ver cómo integramos diferentes soluciones digitales, incluso varias que ya existen, para poder... El otro día estaba leyendo que hoy en día el contenido se va a volver una divisa. Y la forma en la que nosotros distribuimos este contenido a través de diferentes plataformas va a ser clave. Y no solo eso, ya no se va a quedar en que nuestros asistentes, ya sean físicos o asistentes virtuales, puedan ver este contenido. Ya no se trata de eso, va a ser cómo vamos a lograr que a través de diferentes plataformas digitales puedan interactuar con la marca, puedan interactuar con el contenido, puedan interactuar con un artista o con los patrocinadores que van a estar involucrados. Yo creo que eso también nos va a llevar a replantear la forma en la que trabajamos los festivales con nuestros patrocinadores. Una de las experiencias que yo tomo mucho como referencia es, nosotros estuvimos trabajando muchas veces estas silent discos de Pepsi, donde eran espacios chicos, donde estaba mucha gente escuchando de manera con audífonos a los DJ sets que estaban tocando, ¿no? Pues eso ya no va a poder suceder, porque son espacios muy chicos. Entonces, ¿cómo vamos a transformar, cómo vamos a trabajar como festival o como promotores con las marcas de maneras estratégicas para lograr una sinergia entre los patrocinadores y los festivales y poderle darle a los asistentes, ya sea virtuales o a los asistentes físicos, una experiencia totalmente diferente? ¿Cómo podemos a través de estas plataformas generar diferentes, no vamos a decir líneas de negocios, pero sí nuevas estrategias comerciales que incluso podrían abrirnos los ojos y detectar cómo podemos hacer que un evento se vuelva mucho más grande sin necesariamente incrementar el aforo? Obviamente suena como algo, estoy viendo, tratando de ver el vaso de agua que está a la mitad más lleno que vacío,
pero siento que si no nos adentramos en esto, pues difícilmente vamos a poder superar esta situación. Y es un tema que va también muy de la mano con la parte de la evolución del entretenimiento. Desde mi punto de vista, aunque regresemos a como estábamos antes, que la verdad dudo que sea posible, el entretenimiento ya no va a ser el mismo. Y yo creo que las empresas que están de entretenimiento, que están trabajando en evolucionarse, como lo decía Toño ahorita, o sea, explorar todas estas iniciativas que han hecho con sus diferentes propiedades, que algunas viven 2 semanas, pero en esa exploración te das cuenta que hay una que puede evolucionar y puede transformarse y puede durar años. Entonces, yo creo que las empresas que estamos, que en lugar de haber cerrado las cortinas del negocio y esperar a que esto pasara, que pase, que no va a pasar, las empresas que se están enfocando en investigar, en innovar, en evolucionar, son las que van a poder encontrar esta pequeña fórmula para poder darle al público o a la audiencia lo que está buscando para poder vivir un nuevo formato de entretenimiento. Entonces, yo creo, dentro de toda la problemática que se ha generado, nosotros tratamos de trabajar con nuestro equipo creativo y con nuestro equipo de planeación en cuanto a verle un lado de emoción, cómo trabajamos con las marcas, viendo un poco el punto de vista de marketing, cómo diseñamos nuevas estrategias que vayan mucho más enfocadas hacia temas de data y a temas de contenido que hacia un tema de una experiencia física. Entonces, yo creo que es lo que nosotros estamos visualizando. También algo que siempre comento es, no sé si sea lo correcto, pero definitivamente si no lo intentamos nunca vamos a saber. Entonces, es un poquito lo que estamos viviendo ahorita. Y aquí viene una parte bien interesante en donde sumamos y tomamos de la mano directamente a la parte de hotelería y hospedaje con St. Regis y también la parte de la transformación, ¿no? Al final necesitamos esa palabra, creo que la palabra confianza es algo que debe estar presente en este momento en todas las experiencias que se hagan. Y entonces te doy la palabra, Cristian, para que nos cuentes cómo ha sido este trabajo para que una experiencia de viaje sea 100% segura, porque al final tenemos el lado de los eventos que lo podemos digitalizar, pero pues te tienes que transportar, al final, pues dentro del avión. Entonces, ¿Cómo ha sido esta evolución y cuál va a ser la experiencia de viaje para los usuarios de Aeroméxico, por ejemplo? Mira, interesante. Y déjame antes de contestar la pregunta, a mí me gusta mucho escuchar de Toño, de Alex y de Tomás cómo todos estamos buscando adaptarnos a esta realidad con creatividad, ¿no? Con entusiasmo, con ideas, compartiendo como estamos hoy haciendo esto. O sea, indudablemente ese es el camino que tenemos que hacer, porque la realidad cambió abruptamente. Como decía Alex, quién sabe si vamos a regresar o no vamos a regresar a como estábamos antes, no lo sabemos, pero no nos podemos quedar sentados. Entonces, ¿qué pasa en un avión? Que como decías tú, bueno, tú puedes adaptar las cosas en ciertos ámbitos, pero pues, ¿qué pasa? Los aviones no cambiaron, los aviones son espacios cerrados. Si tú vas a hacer un viaje y hay un tema de salud, como todos lo hemos conocido, ¿qué es lo que haces? A ver, nosotros lo que hicimos en Aeroméxico fue, cuando este fenómeno empezó en otros países, empezamos a monitorear y empezamos a idear y a crear un sistema que hoy le llamamos Sistema de Gestión de Salud e Higiene. Y lo que hicimos fue crearlo como sistema, con una planeación, con una inversión, con procesos, con una vigilancia, con un proceso permanente de mejora para hacer prácticas en toda la experiencia de viaje, desde los aeropuertos y a bordo y al desembarque, en todas las instalaciones, para proteger, obviamente, la salud de los colaboradores y de los clientes. Entonces, hay una cosa muy interesante de lo que antes no se hablaba, pero hoy sí nos interesa mucho. La cabina de un avión es un lugar muy seguro, tan seguro como estar en una sala de quirófano. Resulta que adentro de los aviones hay unos filtros que se llaman HEPA, que estos filtros se usan en salas blancas donde se hace material quirúrgico o que se usan en los hospitales. Cuando tú estás en un hospital, el aire que estás respirando
tiene este tipo de filtros que tienen los aviones. Eso no se inventó ahorita, eso tiene mucho tiempo, porque es un espacio cerrado. Entonces suceden dos cosas. Cuando tú vas volando, permanentemente el aire que estamos respirando viene del exterior, se renueva con el exterior. No crean ustedes que se cierra la puerta del avión y ese es el aire que te llevas a donde vayas. Todo el tiempo por las turbinas entra aire fresco, pasa por estos filtros que atrapan prácticamente todos los virus y bacterias, o sea, la efectividad es 99.99. El aire sale por la parte de arriba de donde tú estás sentado y lo absorbe por la parte de abajo, ese es el flujo. Y los asientos representan una barrera entre uno y otro. Eso y el resto de las medidas que estamos tomando, pues quienes no podemos hacer una experiencia pues digital, ¿verdad? Volar, hospedarte en un avión o hacer actividades como las que Alex y Toño nos platicaban también, estas híbridas o estas mixtas, donde hay esa presencia, tienes que tener esas medidas de seguridad. Sumado a eso, estás en un ambiente seguro como el de un avión, pues que es mucho más seguro que cualquier espacio cerrado, insisto. Entonces, esa es una parte muy interesante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Adaptar tus procesos, porque tú lo dijiste, Quirino. A ver, nosotros tenemos que dar confianza a la gente. Y de eso Tomás también nos está hablando. Sanreyes ha hecho un trabajo espectacular también con todos los procesos que han llevado a cabo. Y esa parte se está reactivando. ¿Por qué? Pues porque el turismo no se conoce por tele, ¿no? La experiencia de viaje, la experiencia por turismo o por negocios, pues eso no lo vas a poder sustituir. Ciertas cosas sí. Hay cosas súper interesantes como las que Toño estaba platicando y Alex también, que indudablemente estamos descubriendo que esta etapa o este fenómeno tan fuerte también está creando oportunidades y esas son las que nosotros tenemos que abrir. Ahora, si brindamos confianza, estamos del otro lado. Y regresándome un poquito al principio, eso es lo que hicimos. Lo que hicimos fue cambiar nuestros procesos, adaptarlos para que la gente tenga la confianza de volar, porque verdaderamente es un espacio seguro. Si haces los protocolos y si formamos nosotros pues esta cultura de la nueva realidad que llegó para quedarse y que seguramente tendrá una evolución. Seguramente las cosas no van a ser al 100% como antes, pero las cosas se irán normalizando y eso depende de la capacidad de adaptación que todos vayamos teniendo. Entonces, yo creo que el gran reto y la gran responsabilidad que tenemos todos es cuidarnos, evidentemente, cuidar a nuestras familias y cuidar a nuestros clientes. Si nosotros cuidamos a nuestros, en todos los sentidos, en el servicio, en la creatividad, en los protocolos de salud, en la generación de ideas, en la inclusión, en todos esos aspectos hay que cuidar, porque pues al final del día de eso vivimos. Y lo vuelvo a decir, a mí me gusta mucho escuchar las ideas que están diciendo los tres panelistas que están aquí junto conmigo, porque definitivamente ese es el camino a seguir. Y es que hoy por hoy, la verdad es que tocas temas bien interesantes y creo que la parte más difícil es el tema de confianza. Y justo aun cuando siempre has tenido como esa buena calificación, por decirlo de alguna forma, pues hoy por hoy estamos en un tema que es incontrolable y que no sabemos hacia dónde movernos de pronto. Entonces pierdes confianza 100%. Y ahí abro la comunicación contigo, Tomás, para que nos cuentes un poco ese cambio que tendría que ver el huésped que está buscando una experiencia que ya de por sí es llegar a Sunrise y que ahora tendrá seguramente esa evolución en donde involucra lo mismo que con el tema del viaje, ¿no? Es presencia. Al final tienes que estar ahí para vivir esa experiencia. Claro. Mire, sabes que te contesto en dos partes, Quirino. Ya tu primera pregunta, el reto. El reto mayor en todo esto, sin duda, fue la incertidumbre y con eso la paciencia, ¿no? Pero hay que convertirlo en una prioridad de algo que sí puedes controlar, ¿no? Y eso me encantó el positivismo de Toño y todo el entusiasmo de Alex. Entonces, ese positivismo puedes convertir en tiempo.
tiempo que utilices ¿para qué? Para esas cosas. Primero, lo más importante para tu gente, que cuida a tu gente, cuida a tus empleados, quédate cerca a tus inversionistas. Pero a la vez, el tema de la innovación, eso son los dos pilares más fundamentales en los cuales nosotros nos hemos enfocado en todo ese tiempo tranquilo. Y sí, este positivismo hay que mantenerlo. No hay una teoría que cada día piensas durante un minuto en cosas positivas que te dan la energía para el día siguiente de sí tener el ánimo de innovar, de tener el ánimo de conectar. Ahora te voy a contestar tu segunda cosa, Quirino. La confianza es lo más importante. Eso cosa tarda años para crear y hay que mantenerlo. Y la confianza hoy en día tiene mucho que ver con comunicación. Nosotros, durante ese tiempo que muchos de mis colegas panelistas han invertido el tiempo en innovación, nosotros también, porque es padre, te mantiene vivo. Tecnología mencionó mucho Alex, nosotros también. Por ejemplo, esta semana acabo de terminar, escuchen, como 100 citas con mis mejores clientes a nivel mundial, que son viajeros de lujo. Generalmente con ellos me uní en Las Vegas, pero esa vez con mi equipo de ventas fue todo virtual, pero con una tecnología de punta impresionante. Entonces, a través de una transmisión en vivo desde la Suite Astor de nuestro bonito hotel, hemos hecho un showcase de México. El chef cocinó, presentamos comida. Tenía mi director de ventas como charro, tenía Frida Kahlo, mis gerentes de ventas, y todo el mundo nos vio. Eran citas tras citas y hemos podido reflejar comunicación con nuestros mejores clientes, pero también el entusiasmo que todos necesitamos, porque el turismo en México es sumamente importante y está padrísimo, es uno de los top turismos en el mundo. Entonces, combinar la tecnología y que la vida sigue, por eso hay que ser positivo y hacer lo más importante, es que me preguntaste, Quirino, el tener la comunicación con tus clientes, enseñar, y te puedo decir, las preguntas que recibimos de los agentes de viajes, de muchísimo, sí, una cuarta parte fueron los nuevos protocolos que todo el mundo asuma que lo hemos implementado, y así hicimos al pie de la letra. Pero también preguntaron, ¿cómo están los museos en México? O, Tomás, ¿qué estás ofreciendo en Food and Beverage? ¿No? Y ahí pudimos presumir nuestro nuevo restaurante Plum en el aire libre que hicimos con pérgolas y todo esto. Entonces, todo esto, la comunicación crea confianza. Eso hay que ser con tus clientes, pero también lo mismo con los empleados. Igual de importante, porque si con tus empleados no los mantienes informados y les dices la neta de la neta, y ahora ese es el plan, es muy difícil que ellos reflejan tranquilidad que después debe dar confianza a los consumidores. Entonces yo creo que en un nutshell, otra vez el positivismo, invertirlo en controlar lo que puedes controlar y casi en ese orden, comunicación con tu cliente, con tu inversionista, con tus empleados y aprovechar las cosas padres, ¿no? La tecnología, los espacios libres. Y Tonio, felicitaciones por tus rankings en delivery. Y ojalá luego pronto muy cerca, ya te vi ahí muy alto, también nos falta, pero felicitaciones que te fijas en esas cosas. Entonces, hay cosas que celebrar y sobre todo en México con tanta alegría, mi casa es tu casa, hay que decirle a todo el mundo. Eso fue de mi parte. Muy interesante. La verdad es que yo me podría tomar otro café con ustedes para seguir platicando. Estamos cerca del cierre y para este cierre quisiera que por favor cada uno de ustedes me pueda compartir en una frase breve qué es lo que viene, cuál es esa visión y proyección que tienen en cada uno de sus rubros. Me quedo contigo, Tomás, para que me puedas decir eso, ¿no? Esa visión y proyección que tienen desde un ángulo 100% positivo, que es lo que tratamos de buscar. ¿En una frase o me das tres? Pueden ser tres. Muy bien. Seguir adaptándose. Mantener la comunicación máximo con
con tus más importantes empleados, clientes, inversionistas. Y mantener el positivismo, que es difícil, es muy fácil decir, pues hay técnicas, hay que aprender a ser positivo y eso se puede hacer. Creo que está muy incierto todo esto, es muy difícil saber qué pasa mañana, más difícil es saber qué pasa el siguiente año, pero si estamos dispuestos a seguir aprendiendo, como un colega decía, panelista hace ratito, cada día está cambiando, si estamos dispuestos a cambiar las cosas y nos mantenemos positivos y creemos que sí podemos y buscamos esas oportunidades y las oportunidades se encuentran generalmente en los empleados, te pregunto a mis empleados qué ideas tienen, pues así nos mantenemos a flote y esa cosa también va a terminar sooner or later, ¿no? Y que hay buenas prácticas de vacunas están avanzando y mientras nosotros innovamos y comuniquemos y inspiramos la confianza y sobre todo, caballeros, todos estamos trabajando en turismo, México es un spot de turismo muy importante en todas las partes del mundo y nos siguen viendo, mis agentes de viajes lo dicen y vamos a estar en excelentes condiciones saliendo de esto. Cristian, para ti, ¿cuál es esa visión y proyección positiva para el rumbo de la transportación con Aeroméxico? Mira, la sacudida la recibimos en todo el mundo. Lo que viene al futuro es seguir transformándonos. Todos estamos viviendo este fenómeno y eso nos obliga a todos a adaptarnos. Lo que viene al futuro viene una recuperación bajo una realidad distinta a la que conocíamos, en donde hay mucha capacidad, en donde indudablemente la tecnología juega un papel súper importante para adaptarnos todos a lo que tenemos que hacer, porque vamos a seguir viajando y vamos a seguir conviviendo y vamos a seguir usando los hoteles y vamos a seguir yendo a los festivales y a los bares y vamos a seguir comiendo. Entonces, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es seguir adaptándonos a esta nueva realidad, tener esa capacidad de transformación, porque no sabemos cuándo vamos a tener otro fenómeno así o de otro tipo. Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer es tener esa confianza de transformarnos, de cuidarnos, de generar nuevas ideas y de ir para adelante porque vamos para allá. Muchas gracias, Cristian. Y para ti, Alex, ¿cuál es tu opinión? Pues yo creo que aquí coincido mucho con justo lo que decía Cristian, es adaptarnos y adaptarnos a esto que está sucediendo y también a esta adaptación me gustaría agregar también el tema de reinventarnos, o sea, reinventarnos como empresa, no importa si son restaurantes, festivales, la parte de viajes, hoteles, creo que definitivamente todo tipo de empresa y no solo en la industria que estamos platicando aquí, tiene que nunca detener la comunicación, como decía Tomás, nunca detener la comunicación con sus clientes, con sus empleados, y a través de esta comunicación y este entendimiento de nuestros empleados, el entendimiento también de nuestros clientes, esta información va a ser lo que nos va a poder ayudar a reinventarnos y poder como determinar un camino mucho más eficiente en cuanto a las operaciones que podamos tener en un futuro. Y por último, la opinión de Toño sobre esta pregunta. Gracias, Quirino. Para contestar esta pregunta, primero debo dar el disclaimer de que cualquier respuesta a una pregunta sobre el positivismo de esto, tiene que ser vista desde una perspectiva personal o desde un contexto personal, porque cada uno tenemos distintas perspectivas y a cada uno nos está tocando vivirlo distinto. Desde la nuestra, que al final es una perspectiva que por más que esto ha tenido sus retos, creo que hay mucho positivismo, es que 1, esto va a pasar. 2, creo que hay una parte interesante en entender los nuevos hábitos. 3, entendiendo esos hábitos, la capacidad de ser humildes para podernos transformar. No hay transformación sin humildad, porque te quedas en lo que eras y hay que aceptar que podemos ser algo distinto. Y distinto puede ser en el formato que queramos, ¿no? Y 4, la colectividad.
la colectividad que esto va a traer. Y aquí, en el momento que veía y escuchaba a Cristian, la mitad de las veces le dije Tomás, la otra Tomás, pero Tomás o Tomás y Alex, en el momento que veía sus caras, pensaba en un ejercicio muy bonito de colectividad. Si los 4 trabajamos positivamente, con capacidad de transformarnos, con libertad de convertirnos en eso que podemos ser y entendiendo que esto va a pasar al mismo tiempo, se va a crear un ejercicio colectivo bien bonito en el cual la gente se va a volver a subir un avión de Aeroméxico, se va a hospedar en el San Regis nos va a mandar reservaciones a restaurantes, a bares, nosotros de los restaurantes y bares mandaremos a festivales de Alex o a festivales nuestros y todos nos podremos echar un mezcal al mismo tiempo. Y ese es el trabajo colectivo con la que vamos a levantar una industria en el formato que nos imaginemos y que queramos. Porque esto que nos tocó vivir, el momento que lo sacas del zoom in y lo vuelves parte de una línea a largo plazo, va a ser mucho más lo positivo que va a sumar lo negativo. Lo que pasa es que en este momento tenemos que ser muy cuidadosos al dar esos comentarios, porque es cierto que hay gente y hay momentos muy complicados, ¿no? Pero a largo plazo, si lo trabajamos colectivamente y con capacidad de transformación, creo que esto va a dejar hábitos bien interesantes que nos permitirán evolucionar como industria y creo que como humanidad también. Muy, muy interesante la opinión de los 4. La verdad es que creo que abre muchísimo el panorama para lo que vamos a enfrentar y lo que estamos enfrentando. Pensar en ese largo plazo me parece que es algo muy importante y también pensar en el trabajo colectivo, ¿no? De pronto eso se nos olvida un poco y creo que tocas una fibra sensible ahí, Toño, en el tema del trabajo colectivo. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, entonces nada más me queda agradecerles por el tiempo, por sus opiniones y por la participación en este Foro Forbes Conecta Showtime, que ha sido súper enriquecedor. Y pues ojalá que podamos juntarnos y podernos tomar ese mezcal para disfrutar de más opiniones con ustedes. Así que muchas gracias y pues muy buena tarde. Gracias. Gracias a todos.